Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo sobre la cría de aves en cautividad, donde vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de criar en jaulas o en voladeras. Sin más, empezamos. La cría de canarios, jilgueros, periquitos, agapornis, ninfas y demás aves exóticas domésticas se puede llevar a cabo tanto en jaulas de cría de mayor o menor tamaño como en grandes voladeras. Realmente no hay una mejor que otra, ya que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes dependiendo de las necesidades del criador y de lo que busque conseguir. Por un lado, la cría de aves en jaulas es la técnica de cría más utilizada para la reproducción de aves en cautividad, ya que es la opción más fácil y presenta numerosas ventajas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, una de las mayores ventajas de criar en jaulas es la selección y formación de pareja por parte del criador, ya que nosotros mismos podemos elegir a un macho o una hembra concreta en base a conseguir unos resultados específicos. También podemos tener un mayor control de los pájaros durante todas las etapas del año y especialmente en la cría, puesto que nos va a ser más fácil controlarlos y observarlos de forma individual en grupos pequeños que en grupos muy amplios como pasaría en voladeras. Además, vamos a conseguir reducir conflictos y peleas entre ejemplares, sobre todo en la época de reproducción, debido a excesos de celo, a territorialidad, a peleas durante el cortejo o peleas por los nidos e incluso por el material durante la construcción del nido. En cuarto lugar, evidentemente, si criamos en jaulas, vamos a conseguir criar diferentes tipos de pájaros en un mismo aviario, sin necesidad de ver si las especies son compatibles entre sí. Por ejemplo, en un mismo aviario podemos tener una zona con jaulas dedicada a la cría de agapornis y en otra zona del aviario jaulas dedicadas a la cría de canarios o diamantes, pero nunca podremos tener en una voladera, por muy grande que sea, agapornis y canarios o diamantes, ya que los agapornis, por su agresividad y territorialidad, acabarían mutilando y matando al resto de especies. Y la última ventaja que tiene la cría de aves en jaulas es que vamos a poder alojar en un espacio más pequeño un mayor número de parejas a las que vamos a poder ofrecer tratamientos individualizados cuando lo necesiten. Y en cuanto a los inconvenientes principales de la cría de aves en jaulas, uno de los más importantes es el elevado desembolso económico que en muchos casos supone la adquisición de jaulas para el aviario y su mantenimiento. Y también es un gran inconveniente la necesidad de tener que disponer de diferentes tamaños de jaulas o modelos especiales según la época del año y el tipo de especie con el que queramos criar. Por otro lado, la cría de aves en voladeras es un reto apasionante para cualquier amante de los animales y por supuesto la ornitología, y al igual que la cría de aves en jaulas, presenta una serie de ventajas. En primer lugar, la cría en voladera nos va a permitir observar el comportamiento natural de las aves en semilibertad, puesto que van a poder realizar vuelos largos y comportarse de forma similar a cómo se comportarían estando en la naturaleza, sobre todo si la voladera es grande y dispone de vegetación natural. Asimismo, el criador no deberá seleccionar las parejas para la cría, ya que los machos y las hembras se emparejarán de manera natural en base a la selección natural, tal y como ocurriría en libertad. Y como hemos comentado, le podemos ofrecer un ambiente más confortable y natural, mucho más similar a su hábitat natural, lo que hará que los apasionados por la ornitología disfrutemos más, estemos más entretenidos, aprendamos más de ellos, e incluso a la hora de realizar las tareas de mantenimiento, limpieza y alimentación, nos será mucho más fácil que en jaulas individuales. No obstante, criar en voladeras también tiene sus inconvenientes, ya que existe una mayor dificultad a la hora de controlar y detectar posibles indicios de enfermedad, así como a la hora de aplicar su tratamiento, debido a que al haber un mayor número de aves conviviendo en un mismo espacio, no va a resultar más difícil detectar en sus inicios posibles problemas de enfermedades hasta que la enfermedad o el problema esté más avanzado y hasta que el ejemplar muestre signos de debilidad, ya que recordemos que la mayor parte de los pájaros en su estado natural, aunque estén débiles y enfermos, siempre intentan disimularlo para evitar que algunos depredadores se den cuenta de su situación y vayan a cazarlos sabiendo que por sus limitaciones de salud pues son una presa fácil. Y de la misma manera, también nos resultaría mucho más difícil ofrecer un tratamiento individualizado a un ejemplar concreto. Y por último, otro de los inconvenientes principales, aparte del espacio que se necesita para la creación de grandes voladeras y del que no todo el mundo dispone, es la imposibilidad de seleccionar la formación de parejas con la idea de obtener unos resultados específicos en los descendientes. Es decir, no podemos elegir qué macho o qué hembra cruzar, que se formen las parejas sin consanguinidad, etc. En definitiva, las dos son formas muy interesantes a la hora de alojar y reproducir cualquier especie en cautividad, y cada criador, en función de lo que busque y de lo que disponga,
pues podrá elegir una u otra, siendo las dos igual de válidas y eficaces, siempre que se reúnan, por supuesto, unas condiciones mínimas de higiene y control que garanticen el bienestar de nuestras mascotas. Yo, si tuviera la posibilidad de elegir, la verdad es que lo tengo bastante claro, pero me gustaría saber qué forma prefieres tú y por qué, así que déjamelo debajo en comentarios. Dale like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.